Buenas noches, Paturesnan. Amita Julio Fonseca for di Venezuela. Ayer yo estaba en el estadio de La Guaira cuando el terremoto que sacudió a Venezuela. Fueron momentos muy difíciles que se vieron allí. Yo estaba detrás del home, comenzó el movimiento de tierra, todos los dos equipos saltamos al terreno de juego y nos fuimos hacia la segunda base. En ese camino veíamos cómo se movía toda la estructura, se caían partes de los edificios que estaban alrededor del estadio. Ese estadio está a una cuadra, menos de una cuadra, a una calle del mar. La desesperación reinaba en esos momentos. Vimos cómo se desplomó el hotel donde estaban los familiares de varios peloteros del equipo de Delfines de La Guaira. Familia de Gorky Hernández, familia de Yesel Alfonso, de Macadán, de Chirinos, un lanzador. Lamentablemente, hasta los momentos han conseguido varios cuerpos. Fallecieron muchas de las personas que estaban allí. Se desplomaron 3 edificios más alrededor. El campo de juego quedó destruido porque hay una raya, se abrió el campo. Nosotros tuvimos que saltar una cerca, una pared para poder salir. Y fueron minutos bastante complicados, bastante difíciles. Hay mucho desastre, casas caídas, gente en la calle. Y bueno, solamente nos toca pedirle a Dios que ayude a todo Venezuela en estos momentos. La Guaira necesita bastante ayuda, necesitan remover los escombros del hotel y de varios edificios. En Caracas también se cayeron varios edificios. Yo estoy ahorita en Maracay, ayer nos vinimos de La Guaira a Maracay. Aquí en Maracay se cayeron 2 edificios también. Una situación bastante compleja la que está viviendo ahorita Venezuela y para la cual pedimos pues toda la ayuda que se le pueda prestar en estos momentos aquí en Venezuela. Amita Julio Fonseca, for di Venezuela para Energía Visión.